como todos sabemos, hubo todo un periodo muy largo desde el ostracismo de Artigas prácticamente hasta 1870 aproximadamente, periodo en el cual predominó la historiografía unitaria argentina, ¿no?, que denostaba a Artigas como un caudillo bárbaro, vamos a decir, en aquella famosa antinomia de civilización y barbarie que cultivó tanto Sarmiento. Este proceso del predominio de la historiografía argentina empieza a tener una contrapartida nacional en historiadores como Isidoro de María, como Zorrilla de San Martín, en fin, a partir de 1870 prácticamente. Estos historiadores lo que hacen es limpiar ciertos aspectos que podían molestar a la hegemonía política del momento, sobre todo al patriciado oligárquico vinculado al poder de la tierra, y dejar aquellos elementos del artiguismo, sobre todo los que se refieren a esa postura artiguista de conciliación política y cultural entre aquellos dos términos que Sarmiento denominaba civilización y barbarie. La admirable alarma 1811, increíble. Tal vez este sea una de esas piezas históricas que marcan uno de los periodos de creación sobre Artigas más importantes, entre el 60 y el 70, ¿no? La cosa que queda grabada. Este fue un ciclo del Sodre, y Antar, que ya no existía en el 1970, era el sello. Eran los textos de la profesora María Julia Ardao, leídos por Alberto Gandó y César Salsamendi. El Éxodo, el sitio de Montevideo, la batalla de las piedras. Otro. Cimarrones y campo. A ver acá. Bueno. Esto es Teluria. Me hace acordar mucho a Teluria, la peña, y una etapa fermental de la creación, ¿no?, de los poetas y cantores uruguayos. Tabaré Echeverri y Julián Murguía. Él, por Artigas, es uno de nosotros, porque así lo sentimos, te lo cantamos. Vamos a escuchar algo. Quisiera poder abrir una picada en el tiempo para meterme historia dentro y buscarte en el azul, ver la patria junto a ti, como el trueno junto al raso, como una flor en el tazo, y pa' sentirme conforme con ser polvo en tu uniforme y sudor en tu caballo. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana. ¿Te acordás cómo fue exactamente ese momento que dijiste el día que Artigas se emborrachó? Sí, se me ocurrió la frase. Vos sabés que me pasa con varias canciones, que primero, de repente, en un momento, se me ocurre un título de una frase que me gusta y después me es fácil desarrollar una canción en cuanto a eso, ¿no? No son las más. Muchas veces lo que a veces se me ocurre es un concepto de lo que voy a hablar, después hago toda la canción y al final le pongo el título, ¿no? En este caso, en particular, fue primero la frase. No tenía nada que la frase, ¿viste? Y cuando me vino así me acuerdo que estaba en mi casa, de la calle Maldonado, ahí, siempre estoy con la guitarra viendo cosas, se me ocurrió, la escribí, y a partir de ahí como que empecé a
agarrar, viste, viejos libros de historia de los HD, ¿te acordás? Los HD que tenía mi viejo por ahí, cuestiones, o sea, máximas artiguenses que veías en la escuela y en el liceo, y ahí fui armando en cuanto a eso la estructura de la canción en sí, ¿no? El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, por eso ahora agarro y se lo cuento yo, con la lengua trabada explico el general, el color en su bandera iba a utilizar, blanco y rojo en honor al vino que me tomé, y azul por el pedo que después me agarra y se emborrachó, porque la guerra perdí y se emborrachó. Lo increíble es que además en un periodo democrático, es decir, había plena democracia en el país, sin embargo es un tema censurado y llega a la justicia. Claro, pasó increíblemente en realidad como que una revista que era la revista 3, una revista que estaba en aquella época, nos habían hecho una nota por otra cosa y justo estábamos grabando el disco y salió la letra publicada. Solamente la letra. Eso fue lo que encendió que lo agarraron políticos de la época y salieron a decir, bueno, esta canción no puede ser escuchada por nadie. ¿Qué pasó? Toda la gente que escuchó a políticos decir que esa canción no podía ser escuchada por nadie quería escuchar que era lo inescuchable. Entonces como reguero de pólvora, todo el mundo se empezó a faxear la letra y todo el mundo tenía la letra por ahí, la recitaban en la radio. No sabían ni la música porque el disco no estaba todavía a la venta ni terminado. O sea, estaba solamente esa letra. Entonces veíamos en sesiones del Parlamento leer la letra, tipo declamada. Yo decía, no puedo creerlo. Entonces, una canción es letra y música, no era una canción hecha para declamar tipo poesía, ¿no? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí surgió que el Ministerio de Cultura de la época hizo la denuncia penal por varios delitos que suponía ¿Qué sustentaba? ¿Que se atacaba a un símbolo? A un símbolo patrio, que no, bueno, Artigas no es un símbolo patrio, digo. No, pero digo, porque era la... Pero, ojo, que hubo un proyecto de ley que quedó guardado en un cajón que era para declarar a Artigas símbolo patrio después de la canción. La construcción del héroe se da en el plano historiográfico primero, o sea, en el plano textual, en el plano del discurso escrito, en el plano del ideario, en el plano de una descripción literaria o política de su programa y de su accionar. No se da tanto iconográficamente, sino primero se da en ese plano. Pero en segunda instancia hay que darle una forma corporal a esa idea abstracta del héroe nacional creada por la historiografía. Y ese es el problema que se plantea Santos y que paralelamente se plantea Blanes. Es decir, que el corpus del héroe es un tema estrictamente representacional. No importa si se parece o no se parece a Artigas y hasta dónde se parece. El problema es crear un rostro para el héroe que sea comunicable popularmente. Y ahí tiene que ver un poco esto también con la herencia cristiana y particularmente de la Contrarreforma. Es decir, la Contrarreforma se dedica al ícono, a la propagación del ícono de Jesucristo crucificado y a la popularización del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo como una forma de darle credibilidad a algo intangible, a algo que es simplemente una idea, lo mismo que lo era Artigas en términos historiográficos, y hacerlo tangible a los efectos de un culto al héroe más concreto, es decir, de materializar esa corporalidad a través del hecho de que el cuerpo de los individuos heroicos pasa a ser el cuerpo de la patria. Pero al pueblo oriental yo lo
doblegan, ni el extranjero, ni los tiranos, ni los traidores. Ármense con todo lo que encuentren. Esta guerra es de todos. La paz vuelve a estar en peligro. Cuénteme, ¿cómo se dio esto del general del pueblo, Artigas general del pueblo? ¿Cuándo, cómo, con quiénes? Estábamos en el exilio. Es decir, y sentimos que teníamos que hacer una reivindicación de Artigas, no permitir que Artigas fuera utilizado por la dictadura. Entonces, estábamos en un momento difícil porque no estábamos acá, del punto de vista de la bibliografía para enfrentar el conocimiento de Artigas, que ya lo habíamos desarrollado por suerte bastante, pero también tuvimos dos pilares. Uno fue Lucía Sala de Turón, que fue una gran historiadora, y yo tuve la suerte de cruzar en un momento a Cuba, porque me llamaron para integrar el jurado de Casa de las Américas. Y bueno, y tuve más de una charla con Fidel. Y un día charlando con Fidel, él manejaba Artigas, que era una maravilla. Y le digo, pero ¿y vos cómo sabes todo esto de Artigas? Dice, no, porque nosotros tenemos... Acá publicamos un libro con todos los documentos de Artigas para nuestros jóvenes. Y me lo da el libro, con todos los documentos de Artigas desde que empieza en el 11 hasta que se tiene que ir, se va al Paraguay. Entonces eso nos permitió con Milton Esquinca, que lo teníamos en México, también exiliado. No vivía en México, pero los fines de semana viajaba y venía a la Ciudad de México y escribíamos juntos la obra. Si quieren autorizar sus excesos en mi nombre, ya he dicho que mi honradez no abriga delitos que muestren mis órdenes y mis oficios, y ellos servirán de acusación a sus crímenes. Es una obra en la que afortunadamente, yo siempre decía, si esto no me llega a pasar, pido para hacerla de nuevo al público. Vamos a empezar de nuevo. Que es que siempre se me cayeron las lágrimas al final del espectáculo. Que es el momento en que Artigas, ya viejo, como yo ahora, o más o menos, recibe no directamente al soldado uruguayo que lleva el mensaje del presidente de la República, que era Rivera en su segunda presidencia, invitando a Artigas a volver al Uruguay. Y Artigas no vuelve. Y decía, Dicen que cuando estaba por morir, dije algo, pero parece que solo fue leyenda. Ahora lo digo atravesando la leyenda. Ya vuelve a amanecer. Ensílleme el caballo. Ahí caía el oscuro.
la construcción de la imagen del héroe no solamente la hacen los artistas, la hace el Estado. La hace el Estado diciendo cuáles son válidos y cuáles no. Y eso está marcado en la ley de 1923, donde se oficializa el de Versailles, que bueno, que no es más que un testimonio iconográfico, pero no pertenece, a mi juicio, a la construcción del héroe. El Artigas en la Ciudadela de Blanes, el Artigas en la meseta o en el hervidero de Carlos María Herrera, el Artigas en las instrucciones del año 13 de Blanes Viale, que no es lo mismo que Juan Manuel Blanes, otro pintor modernista, pero se dejan afuera, evidentemente, otros Artigas, el de Valenzani, el de Que lo repeto, el de Quete, etcétera, etcétera. Querido. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. ¿Cómo estás? Espectacular. Este estaba antes, ¿no? Aquel. Sí. ¿Eh? Siempre estuvo, sí. Y bueno, no te olvides que en aquella época nos fijaron mucho la figura de Artigas en la escuela, ¿verdad? Y después la tarea titánica que encaramos, la más difícil de todas, era que eso fue pensado y a propósito, junto con Rubén Lena, bajarlo del bronce, ¿no? Bajarlo del bronce, ponerlo como uno más de nosotros. Ahí también había que, y eso insistía Rubito, ¿no? La letra tenía que ser sencilla, lo más sencilla posible. Y cada vez que hacía una frase para que parece que lo puede haber dicho cualquiera, tardaba meses. Y decía, más sencillo, tiene que ser más sencillo todavía. Esto no está bien. Ven a ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Él hizo la canción para los niños en la escuela. Y uno también recurre a la intuición para ver si una cosa se puede proyectar o no, ¿no? Y enseguida vimos que aquella canción era eso, lo que se precisaba, lo que precisábamos todos, ¿no? No, yo qué sé, era totalmente alejada de el Padre nuestro, Artigas, Señor de nuestra paz. Era los paisanos le dicen, mi general, que don José, decía, ¿no? O sea, como un vecino. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Maestro, su excelencia, el presidente Máximo Santos. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está pintando la patria. ¿Conoce alguna nación sin referente, señor Blanes? Excelencia, es muy difícil hacer un retrato a partir de frases por más lindas que sean. El proyecto arranca sin estereotipos y sin prejuicios, o sea, desde el origen. Entonces, arranca sabiendo que no podíamos cantar, por supuesto que ni la leyenda negra ni la leyenda blanca, ni el demonio ni el ángel, que se anulan mutuamente. Entonces, si arrancamos sabiendo que el Artigas en la Ciudadela es fallido, que el Artigas en la Plaza Independencia parece un emperador romano, si arrancamos viéndole las patas a la sota y si arrancamos con la verosimilitud, con el hecho de que los espectadores de hoy, el umbral de exigencia es cada vez mayor y no compran cualquier personaje porque tiene que serles verosímil, no puede despertarlos del sueño lúcido que produce el cine o la literatura. Si partimos de la base de que el espectador es cada vez más exigente, decimos, el Artigas tiene que ser verosímil. Y el Artigas de la leyenda negra, de la leyenda blanca,
o los interviews, no son verosímiles, no me los compro, y si no son verosímiles, no son entrañables. Entonces, arrancamos para romper prejuicios, pero no por una cuestión militante, vamos a romper prejuicios. No, arrancamos si nosotros queremos que el telespectador se identifique o le resulte que ese personaje es entrañable, tiene que ser muy humano, tiene que ser muy verosímil, atado con los elementos históricos que tenemos, o sea, sin perder nunca de vista que no estamos inventando algo, estamos recreándolo para que tenga las tres dimensiones, para que sea un ser humano que actúa, que se mueve, que tiene buen diálogo y buen predicamento con los tipos humanos más diversos, el gaucho, el indio, el criollo, el hacendado, las diferentes etnias indígenas. Si el Artigas que tenemos no lo conocen en el mundo, no ranquea entre los hombres del Bicentenario, por algo será. ¿No será que no hemos construido todavía ese personaje verosímil que tiene luces y que tiene sombras y que tiene un legado maravilloso? El gran republicano, el ideal federal como ninguno lo ha dicho, lo ha planteado en América. El gran republicano de América lo dice Barranco. Los principios humanistas e igualitarios de Artigas, por aceptar esa mezcla de pueblos con quienes todos tenía predicamento. Él era un niño rico, nieto del fundador de Montevideo, y no obstante el gaucho, que en el único territorio donde se podía vivir sin trabajar, tenía con él la empatía del subordinado con el caudillo. ¿Cómo se explica? Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, te estoy buscando. A la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Y sácate sin amargura. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cántala sin amargura. A 1870 aproximadamente, periodo en el cual predominó la historiografía unitaria argentina, ¿no?, que denostaba a Artigas como un caudillo bárbaro, vamos a decir, en aquella famosa antinomia de civilización y barbarie que cultivó tanto Sarmiento. Este proceso del predominio de la historiografía argentina empieza a tener una contrapartida nacional en historiadores como Isidoro de María, como Zorrilla de San Martín, en fin, a partir de 1870 prácticamente. Estos historiadores lo que hacen es limpiar ciertos aspectos que podían morir.
La admirable alarma 1811, increíble. Tal vez este sea una de esas piezas históricas que marcan uno de los periodos de creación sobre Artigas más importantes, entre el 60 y el 70, ¿no? La cosa que queda grabada. Este fue un ciclo del Sodre, y Antar, que ya no existía en el 1970, era el sello. Eran los textos de la profesora María Julia Ardao, leídos por Alberto Gandó y César Salsamenti. El Éxodo, el sitio de Montevideo, la batalla de las piedras. Como todos sabemos, hubo todo un periodo muy largo desde el ostracismo de Artigas prácticamente hasta molestar a la hegemonía política del momento, sobre todo al patriciado oligárquico vinculado al poder de la tierra, y dejar aquellos elementos del artiguismo, sobre todo los que se refieren a esa postura artiguista de conciliación política y cultural entre aquellos dos términos que Sarmiento denominaba civilización y barbarie.